You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Hola, ¿cómo están? Y bien, en este espacio nuevamente vamos con un tema que es el que nos ocupa, las elecciones 2017, especialmente para ustedes, nuestra teleaudiencia de toda la provincia, y sobre todo para esos chicos que van a votar y que tienen ya 16 años, teniendo en cuenta que en los estudios, en la investigación que realizó Fernando y Mariana Guayar para ustedes, vemos que la mayor población precisamente es la que tiene 16 a 19 años y luego viene la de 20 años a los 24. Hay un gráfico que lo voy a poner acá para ustedes, en el que claramente las dos pirámides más altas son precisamente las que corresponden a la franja de edad, la primera de 15 a 19 y la segunda de 20 a 24. ¿Por qué para ustedes? Porque en este programa lo que vamos a emitir es la historia reciente de los últimos años de gobierno de Argentina, con un arrastre de dificultades no solamente no resueltas, sino agudizadas en los últimos años. Me parece que lo mejor que podemos hacer desde este lugar es brindar a la población lo que no tiene que olvidar y lo que tiene que recordar a la hora de elegir, para también después exigir que las promesas que en esta época abundan se cumplan. ¿Cómo se cumplen las promesas? Las promesas se cumplen cuando las personas que prometen tienen un plan de acción y tienen realmente proyectos creíbles. Es por esto que en esta oportunidad los invitados van a ser Rosendo Fraga y un historiador, Luis Alberto Romero. Los dos van a estar en la segunda parte del programa, después del corte con nuestros auspiciantes. Me parece que la corrupción es tan grande y donde tal vez la justicia no tiene los tiempos que nos debería permitir a todos los ciudadanos que esperamos, especialmente los jóvenes, que tienen un doble mensaje, y realmente el mensaje es como si alguien comete un delito puede presentarse como candidato, que es una cuestión elemental, donde un niño de 12, de 10 años se pregunta si alguien es delincuente, tiene que ir preso, y si alguien no es delincuente se puede postular como candidato. Entonces esto confunde a los educadores, confunde a los chicos, al punto que realmente hay un descreimiento en los funcionarios y hay una intoxicación, les diría a ustedes, en lo que yo noto en la sociedad y en la práctica clínica. O sea, el descreimiento de los jóvenes es que no le ven un futuro a este país con este sistema que parece ser que va a garantizar una representación de ellos, pero que a la hora de la verdad, si uno escucha al productor primario, yo tengo mucha oportunidad de conversar con ellos porque mi familia se ocupa de esos temas, la alternativa es, inclusive algunos lo dicen, vendemos todo e invertimos en otro país, pero si vuelve Cristina Kirchner el populismo, porque no tiene salida. O sea, han pasado cosas que no se van a olvidar nunca. El 40% que tenía de gravamen, por ejemplo, sobre los granos, es una cuestión inaudita, que en otros países ha producido revoluciones y se ingresó a la democracia, o no se ingresó así en Estados Unidos.
y con la Carta Magna. Entonces no se puede olvidar esto que ha marcado la historia como la independencia y el avance sobre un sistema que era más creíble vino precisamente por estos gravámenes y por esta injusticia sobre la producción primaria. Entonces no se puede, digamos, sostener la candidatura de alguien que es impresentable en el mundo. Esas son las cuestiones que los chicos en realidad se preguntan hoy y hay un consenso cuando uno escucha la opinión pública de los jóvenes. Ahora, ¿cómo hacer para que no vuelvan? Sería la pregunta. Bueno, participando es la única manera. Digamos, cada uno con su voto, todos los votos son importantes, ¿no es cierto? Y el conjunto de nuestras opiniones es lo que hace fuerza. Yo creo que por esto tiene mucha significación la participación para poder construir un futuro, porque lo contrario es retroceder, pero bueno, esto es lo que hay que hacer, digamos. Realmente los errores que se cometieron, malos hechos de corrupción, dentro de los cuales también hay mucha responsabilidad de la justicia, que tampoco avanzan las causas. Miremos el ejemplo de Brasil. En Brasil no demoran 12, 15 años en sacar una causa. Digamos, o sea que acá hay un procedimiento de una lentitud enorme. Pero bueno, con el gobierno anterior nos alejamos del mundo, cometimos errores tremendos. Pensar que la preocupación de la presidenta era, por ejemplo, demoler el monumento a Cristóbal Colón frente a la Casa Rosada, porque no quería ver a Colón porque era genocida. Bueno, ya personas que tienen esa mentalidad, bueno, la verdad es que son muy peculiares. Bueno, uno podría hablar desde el punto de vista de la salud mental. No va a ser, hemos tenido lamentablemente líderes políticos absolutamente paranoicos. En esa línea uno podría decir que Hitler tenía todos los rasgos de la paranoia. Existe la histeria en el límite y el borderline. Y la ciclotimia, donde se pasa pasionalmente de la manía a la depresión. O sea, habría mucho que aportar en ese tema en lo que a salud mental se refieren estos líderes. Pero volviendo a un tema que a mí sí me interesa rescatar, porque son los chicos los que van a votar. La raza humana es sugestionable por estructura. Cuando uno ve los medios y uno ve lo que aparece en relación a este desorden que se produce, los piquetes, los cortes de calle, y la cantidad de dinero que se puede hacer en 12 años de corrupción para poder producir también estas cuestiones, ¿cuál sería el punto de vista de ustedes y tal vez una advertencia a los medios que muestran un desorden que tal vez no es tan grande, pero que sí impacta a nivel nacional? Porque la imagen tiene mucho peso. Bueno, yo creo que la democracia funciona cuando hay una confluencia, digamos, entre la voluntad del ciudadano, que se expresa votando en un momento, después se expresa de otra manera también, y la gente que aspira a dirigir a esos ciudadanos. Tiene que haber una confluencia. Si solamente está la voluntad de cambio en el ciudadano, pero la clase dirigente, por llamar de alguna manera, está en otra dirección, ese país no va a funcionar, como es lo que en muchos momentos ha vivido Argentina. Entonces, a mí me parece que el sistema político argentino, este precario que tenemos, este personalismo que tenemos, está en deuda con la ciudadanía en la medida en que no le muestra un rumbo. Yo creo que ese es el desafío que tiene el presidente Macri. Tiene que mostrar un rumbo al país, tiene que decir cómo resolver los grandes problemas. Primero tenés que identificarlos. Y usar los medios para eso, y usarlos un poco más, porque la falta de presencia, ese vacío, digamos, en relación al mensaje, también genera una cierta incertidumbre. Sí, y además el combate político de ideas tiene que ser un combate entre personas con convicción, personas valientes. O sea, no puede uno temer determinadas reacciones para llevar su propio programa, en la medida que ese programa tiene una legitimidad política. El gobierno tiene muchísimos problemas pendientes, está bien que son heredados la mayoría.
algunos no del gobierno anterior, sino por ejemplo la llamada grieta de los años 70, que es el peor legado que nosotros estamos dejando a las nuevas generaciones, es algo que el gobierno debe encarar de alguna manera, debe decirle al país cómo piensa que se va a resolver. Se va a resolver por inercia biológica, digamos, hasta que se muera el último activista de los años 70, o se va a resolver de una manera inteligente. En fin, el presidente ha hecho una cosa interesante, no me quiero extender mucho, pero ha creado una especie de secretaría de alto rango, algo así, que dirige la canciller Malcorra, la dirige de España. Entonces está constituyendo una especie de comité de sabios que le ayuden a él a tomar determinadas decisiones. Esas decisiones, ese comité de sabios deberían estar ya pensando los grandes problemas para luego trasladar eso, un proceso de ida y vuelta con la ciudadanía, un programa, un proyecto que supere los antagonismos de Argentina y nos permitan hoy seguir. Uno ve la cifra de la población juvenil o el voto juvenil, es gente que nació cuando Perón había muerto. Entonces, no tienen la memoria ni conocen muchas claro, cosas que han ocurrido. 16 años están... Me hablan, cuando me escuchan hablar a mí, piensan que yo soy prácticamente un hombre del pasado, que vive el pasado, pero es que no hemos logrado nosotros dar ese salto, superar aquello, y en eso el gobierno y la fuerza del cambio, los medios de comunicación, los intelectuales de Argentina, las universidades, tienen una enorme responsabilidad. Tenemos que abordar eso con inteligencia, sin temer a esta amenaza populista que se expresa con gente armada de palos y otras cosas en las calles. Ni siquiera mostrarla, porque no se merecen ocupar una pantalla, habiendo tantos problemas y tanta información interesante en el mundo. A mí me parece que hay ciertos temas que en realidad intoxican a los jóvenes. Claro. El tema... Sí. No, el presidente ha dicho dos cosas que a mí me atraen personalmente. Ha dicho que hay que terminar con el feudalismo del norte. Ha dicho categóricamente el plan Belgrano. Bueno, ¿cuándo vamos a terminar con el feudalismo del norte? No lo sabemos todavía. ¿Cuándo lo implementamos? Y ha dicho otra cosa, que hay que luchar contra las mafias. Bueno, en algunos casos sí se han visto hechos concretos. Asalada, en algunos casos más. Bueno, es que ahí tiene que haber una política de Estado y tendrá que exponer el presidente quiénes son los que se oponen a ese ataque a la mafia y quiénes son en consecuencia los cómplices de ese Estado mafioso que todavía vive en Argentina, ¿no? Altamente peligroso, porque si uno estudia el destino político que tiene el dinero producido por el narcotráfico, que va de la mano del tráfico de personas, altamente documentado, es complicado, porque uno estaría ensayando las votaciones, algo que después se decide, como se ha decidido en este país, porque entra un aporte importante de dinero que viene del narcotráfico. Entonces, me parece que es un juego de niños empezar a ensayar, inclusive las votaciones, como una puesta en escena de algo que después no ocurre si es que todavía seguimos siendo dominados por estas fuerzas que lamentablemente dominan, hasta donde yo sé, muchos gobiernos de Occidente. Así que creo que esto que usted dice, doctor, es fundamental. Y ya que está acá, quiero mostrarles un regalo de José Armando Caro Figueroa que se llama Cavilaciones de un observador solitario, 2012-2016. A ver si lo podemos acercar, Fernando, que es un libro que está recién salido del horno. Gracias, doctor. Esto va a ser para la producción, chicos, para estudiar un poco más, a ver qué nos dice en este libro y para que lo invitemos como hicimos con aquella oportunidad, que fue un libro que te llevó mucho tiempo, ¿no? Sobre los gremios. Sobre el derecho de huelga. Interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente durante el 2017 esta conversación nos permitirá retomar qué pasa después del 13 de agosto, Así que la cita es después del 13 de agosto. Después del 13 de agosto hay que prepararse para el 22 de octubre. Ahí tendremos un poquito más de información. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Bueno, así celebraba el locutor un viaje de 4 horas y media a Mar del Plata en los años 50, calculo. Sí, más o menos, sí. Nosotros ahora estamos celebrando que llegamos en 7 horas. Bastante menos de las 13 horas que se tardaba más o menos hace 3 años con un esfuerzo económico sideral. ¿Qué nos pasó?
Bueno, me parece que es una perfecta muestra de lo que es la decadencia argentina, ¿no? Es decir, el peronismo está sucedió en la época en la que todavía la Argentina era un país en expansión, un país sólido, un país próspero, ¿no? Y además de eso con un Estado capaz de manejar estos emprendimientos, ¿no? Y desde hace 40 años venimos en una decadencia que el caso de los trenes la muestra muy claramente, ¿no? Tuvimos un sistema ferroviario muy bueno para su época y ahora no tenemos casi nada. ¿Y si tuvieras que identificar 2 o 3 razones para ese proceso? No le pidas a un historiador que te lo sintetice tanto, ¿no? Pero yo creo que hay una inflexión en esa curva de una Argentina robusta a una Argentina decadente en la década del 70, mirando en conjunto a la primera mitad revolucionaria y la segunda mitad de la dictadura, ¿no? Y ahí me parece que el hilo más grueso, en mi opinión, ¿no? Claro, ¿no? Tiene que ver con el Estado, ¿no? Con que en la década del 70 se derrumba la posibilidad de que el Estado sea siendo el músculo activo de la Argentina y la solución que le encontramos a ese y a otros males fue desarmar el Estado, ¿no? Y esto de desarmar el Estado ha sido, yo te diría, casi como una política de Estado, ¿no? Porque distintos gobiernos con distintas intenciones y diciendo cosas muy diferentes, todos contribuyeron a estropear la administración, estropear las agencias, retirar al Estado de lugares donde no podía ser retirado, ¿no? Y creo que hemos llegado al punto culminante de esto con el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo es como la culminación de esta larga historia de destrucción del Estado que ahora debería revertirse. Esto es el programa para la Argentina, ¿no? Ahora, lo que estás planteando, para lo que es el discurso corriente, casi te diría el sentido común, es una enorme contradicción, una enorme paradoja, porque si uno hiciera una encuesta, la apoteosis del Estado habría llegado con el kirchnerismo y lo que viene a hacer Cambiemos y Macri es justamente a desestatizar. Bueno, y vos planteás que es al revés. Sí, absolutamente, ¿no? ¿Qué es el Estado? El Estado es las instituciones, es sus agencias, su administración, es la gente que la hace andar y la idea de que hay una norma detrás de todo eso, ¿no? Una norma que tiene que ver de alguna manera con el interés general, ¿no? El kirchnerismo fue un grupo, el grupo más audaz del conjunto de grupos que otras veces hicieron eso, que se apropió del Estado, es un equipo venido de la política y lo usó para lo que leemos todos los días en los diarios, para chupar y juntar en algún lado, ¿no? Y lo que quedaba del Estado, que era la institucionalidad, la división de poderes, algunas agencias que funcionaban bien, una a una fueron destruidas por el kirchnerismo, ¿no? Así que con un discurso muy estatista creo que terminaron de deshacer lo que había, ¿no? Que eso es lo que el gobierno sintetizó en ese documento, el Estado del Estado, ¿no? Ahí quedó muy bien dicho eso. Otras transformaciones que estamos viendo, de más corto plazo, de más corta duración, ¿cómo ves la reconfiguración que parece haber hoy en la vida de los partidos en la Argentina, en el diseño de los partidos que dominaron la política durante tanto tiempo? El 2001 parece haber traído una crisis al radicalismo, que bueno, ahora está subsumido, no sabemos muy bien de qué manera, me gustaría escucharte sobre eso en Cambiemos. Y ahora parece haber una crisis en el peronismo, por lo menos una crisis de liderazgo. Siempre en el peronismo que no esté claro quién es el líder es más traumático que en otras comunidades, digamos. ¿Vos crees que son fenómenos episódicos o que la Argentina está ante una era o en los albores de otro ciclo político con otros actores, con otras configuraciones, con otra forma de representación?
Y sobre todo con otras contradicciones ideológicas, ¿no? Claro. Por empezar, una cuestión formal. Muchas veces cuando se habla de la crisis de los partidos se piensa en un sistema de partidos que en la Argentina nunca existió, ¿no? El modelo de partido que los libros llaman el partido moderno, con afiliados, etcétera, en la Argentina no existió. Existió el peronismo, existió el radicalismo, el peronismo y luego partidos menores de existencia efímera. La situación del peronismo, yo no creo que sea demasiado distinta de la que tuvo en el año 83 con la derrota electoral. El peronismo, cuando le va mal en una elección, renueva el liderazgo. Parece que se desarma, pero finalmente hay una gran vocación para seguir a un líder. En cuanto lo encuentren, lo van a seguir, ¿no? Creo que ahora están con el problema de Cristina, que estorba en esa renovación, pero estoy seguro de que se va a rearmar un poco más republicano, un poco menos republicano, pero no creo que haya un gran cambio en la historia del peronismo, ¿no? Lo de Cristina, ¿cómo lo interpretás? ¿Esta separación es meramente táctica? ¿Es un ardid electoral? ¿O realmente ella es una rama que cobra vida por otro andarivel distinto del clásico de ese partido? Bueno, lo de cobra vida es, digamos, lo que menos me suena de tu frase es lo que cobra vida, ¿no es cierto? Porque más bien me parece que es como el último gran esfuerzo que hace para mantenerse vigente y para utilizar el capital que le queda, que claramente es un capital que se va deteriorando. No sé si se notará en esta elección o en la próxima, pero ella no puede sostener desde el llano. Primero desde el llano, porque nunca lo hicieron desde el llano, ¿cierto? Pero menos ahora un liderazgo que ahora se ha limitado a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí sigue siendo importante, pero me parece que no es algo que vaya a sobrevivir. Y detrás de Cristina, ¿quiénes están? Están los mismos que van a estar detrás del próximo líder, ¿no? Salvo algunos grupos de estos que ella recolecta que son un poco marginales, pero todos los intendentes están esperando alguien que los lleve a la victoria. No veo nada muy distinto, ¿no? Solo que en el peronismo estos periodos siempre parecen muy dramáticos, ¿no? Porque sí, todo se vive muy dramáticamente, pero no creo que haya en el futuro del peronismo un gran cambio, salvo que, como dice nuestro común amigo Juan Carlos Torre, ¿no?, que pierdan 2 elecciones presidenciales consecutivas, ¿no? Esto podría conmover un poco ese estilo que han adoptado desde 1987, que es convertirse en el partido del Estado, ¿no?, el partido de la administración, ¿no? Podría ser que con un buen periodo en el llano encuentren otras formas de hacer política, otras formas de financiarse, ¿no? ¿Esa permanencia en el llano es más importante para ese proceso que aparezca un líder derrotando a Cristina dentro de ese partido? Te lo pregunto por lo siguiente, porque es una pregunta incluida dentro de otra más general. Si vos fueras Macri y pensaras solo en tus intereses, sobre todo en tus intereses electorales, ¿te conviene más para gobernar que se renueve el peronismo y que alguien venza a Cristina con una agenda más moderna? ¿O te conviene que ese partido quede bloqueado en una especie de renovación nunca concluida y que sea Cristina la que siga protagonizando un tiempo más la jefatura, o al menos que sea la figura central? Bueno, las dos cosas, ¿no? En lo inmediato, Macri tiene mucha necesidad de repetir el éxito electoral. Esta elección es muy importante para marcar una tendencia, y de modo que aquí entiendo que les convenga, ¿no? Pero en el largo plazo indudablemente les conviene, necesitan tener una alternativa, iba a decir una minoría, pero puede hasta que sea una mayoría razonable con la cual hacer acuerdos que son los únicos que le van a permitir hacer una política de transformación, porque con los enrayés, con los rabiosos de Cristina no hay forma de hacer una reforma fiscal ni cualquier otra cosa seria. De modo que hay un choque entre lo que le conviene hoy, ¿no?, y la política de largo plazo, que es muy propio de este sistema de tener elecciones cada 2 años, ¿no?, que es muy complicado para un gobernante. Las sociedades no quieren saber la verdad. Las sociedades, si tienen bien el bolsillo, no quieren saber la verdad. Ahora, una sociedad civilizada es alguien que anticipa los problemas y los evita.
Una sociedad no civilizada es la que niega los problemas y después le estallan en la cara como si fuera un accidente, un acto de barbarie, un pequeño holocausto no previsto. No, no es así. Una sociedad, un país serio, previene lo que viene, ¿no? Y acá todos los gobiernos lo que hacen es gastarse todo, ¿no? Tirar todo para entregarle lo peor al próximo gobierno, es lo que hizo Cristina, y después decir conmigo estaban mejor, y hasta mucha gente creer eso. Eso es el populismo, ¿no? Ese es el populismo. Pero populistas fueron muchos en la Argentina, ¿eh? Populista también fue Irigoyen. Lilita, antes de entrar a la actualidad me gustaría hablar de esto que estamos hablando, de las causas de corrupción, muchas de las cuales las denunciaste vos, de cómo está la justicia hoy con las causas. ¿Va bien? ¿La notas demorada? ¿Cómo la notas? La justicia se ha construido, sobre todo la justicia federal. Hay muy buenos jueces de toda la nación. Pero la justicia federal de Comodoro Pi está altamente politizada, no ideologizada como se cree. Es como que ellos se creen actores políticos centrales del sistema para dar o quitar impunidad. Pero en realidad muchos de ellos son muy ricos, así que están muy atados. Van a reuniones del poder donde está el empresario, el banquero. Es el caso de Brito, por ejemplo. ¿Por qué no se avanza en la causa contra Vudú? Porque está el Banco Macro y porque está Brito, pero Brito es íntimo amigo del hijo. Se reúnen en el Sheraton Pilar, se ríen de las cosas. Entonces, el hijo no puede avanzar más sobre Vudú porque no puede avanzar sobre Brito. Y así en múltiples casos de la propia justicia. Y ahora van a esperar a octubre. Pero es demasiado pronto para esperar a octubre. Ah, pero ellos manejan los tiempos. Si Cambiemos gana y tenemos que ganar, porque esto tiene que... vamos a ganar. Yo en este momento difícil sostengo absolutamente la política del presidente. No soy de las personas que critican cuando las cosas van mal. Soy de las personas que critican cuando las cosas van bien. Pero ahora estoy totalmente unida al presidente de la República porque sé que hay toda una estrategia para ponerle en crisis de legitimidad a su gobierno y el de María Eugenia. Así que yo estoy ahí al lado del presidente. Me parece muy bien que se descuenten los haberes por los días no trabajados. Hay que desgastar a los sindicalistas que siendo millonarios se acuerdan de los trabajadores con carácter extorsivo y con algún fin político inconfesable, porque yo tengo grabaciones de hablando reuniones de cualquiera, porque todos extorsionan. Bueno, hay un paro general. Sí, convocado. hay piquetes organizados, etcétera. Ya lo vivimos en la época de Alfonsín, lo vivimos en la época de la Rúa. El PJ no se aguanta sin el poder y trata de voltear. Esta es la lógica. Trata de voltear. Esto es lo que no me entendía el año pasado a veces el presidente cuando yo le decía no confíen ni en Massa ni en nadie, porque son tan oportunistas como los jueces, donde ven una debilidad, ¡paf! Y yo ahora que hemos tenido debilidades, hay que estar férreamente al lado del presidente y se lo digo a todo Cambiemos. Todo Cambiemos. Porque también es cierto que muchos que alaban al presidente cuando el presidente está bien, se borran del lado del presidente cuando no está bien. Esto lo viví también con De la Rúa. ¿Ves que hay sectores de Cambiemos que están en esa posición? ¿Quiénes son? Pero, a ver, el oportunismo es. El oportunismo es. Yo he visto muchos radicales, por ejemplo, alabar a De la Rúa y después abandonarlos, de pelear por los cargos y después abandonarlos en un momento de debilidad. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.